Qué bueno que estamos aquí de nuevo, un fin de semana más. Esto es Makini para Colorvisión y para TV Quisqueya. Nuestro invitado de hoy es el fruto de un gran amor, pero también él ha vivido entre dos grandes amores, entre dos grandes pasiones. La pasión de su madre por el canto, por el arte popular, y la pasión de su padre por la política. Él es hijo del licenciado Atuey de Camps Jiménez y de la inmensa Cecilia García. Entonces, Luis Miguel de Camps García ha tenido que desenvolverse en su vida entre esas dos pasiones. Es lo que mejor define. La pasión de la política, que Atuey de Camps fue un gran exponente de lo que es amar un oficio, y la pasión de doña Cecilia García por el arte popular. Entonces, posiblemente podríamos estar entrevistando esta noche no al ministro de Trabajo, el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, sino que también pudimos estar entrevistando a un gran intérprete, un gran cantante que lo es. Lo único que en el caso de Luis Miguel, pues la política le ganó al arte popular. Por eso es el señor ministro de Trabajo y precisamente del Ministerio de Trabajo, de la Seguridad Social y por supuesto de la política de su Partido Revolucionario Socialdemócrata vamos a hablar. Qué placer, gracias, qué placer, querido Pablo. Gracias por aceptar. Gracias por la invitación. Qué bueno. Me siento identificado no solamente por tu manilejismo, sino sobre todo por todo lo que produces. Así que bueno, detente ahí para hacer la aclaración de que Cecilia García es de las nuestras, es vanileja. De origen, de origen. Sí, García Castillo. Esos sí, Castillos vanilejos. Castillos Báez Vidal. Báez Vidal. Oye, eso por todos lados. Dani total, así que claro. Preso. Pero, claro, caramba, sí. ¿en qué momento, porque tú has vivido, yo decía en la introducción, entre dos grandes pasiones, la política y el arte popular? ¿En qué momento tú cediste a la tentación de la política y dejaste de lado el arte popular? Porque como cantante yo doy fe de tus dotes. Gracias. Que ya demostraste, Pablo, en el teatro, impresionaste a todo el mundo. Bueno, acompañando a mi madre fue un verdadero placer y honor, sobre todo a nivel familiar. Claro. Pero bueno, como tú señalas, Pablo, efectivamente tuve esa experiencia en mi crianza de estar en medio de esos dos mundos, que si bien tienen unas características muy distintas, al mismo tiempo tienen una cantidad de elementos comunes sorprendentes. En el caso particular de quienes también creen que el arte no solamente una expresión de emociones, sino también una expresión de mensajes sociales. Claro. Y entonces, en ese elemento sobre todo, hay una coincidencia importante con lo que es la vocación, el objetivo y el interés político. Pero en honor a la verdad, atendiendo puntualmente lo que me preguntas, desde muy joven estuve interesado e involucrado directamente en la política. Las primeras acciones, digamos, de organización y trabajo político fueron tipo 14 años en la juventud del PRD. Sí. Lo que pasa es que tú no creaste un frente estudiantil atueycista, pero sí creaste un grupo de rock y cantabas y eres el cantante de ese grupo de rock. Muy bien valorado. En el bachillerato, sí, en el bachillerato tuvimos esas expresiones. Y de hecho, déjame contarte esto, cuando en el bachillerato comenzamos con los compañeros de curso, yo tenía un poquito de reserva de cómo reaccionaría mi padre. Y lo tenía medio escondido. Y en un día llego yo a la casa, oh sorpresa, me encuentro yo que me habían regalado un monitor de bocina de cierto tamaño. Y obviamente, ni tonto ni perezoso, me pasaba todo lo que había. Lo que pasa es que yo no me daba cuenta. Y entonces, como una señal de apoyo
de apoyo, claro, porque sí, claro. ¿Cómo era Atuey como padre? Porque conocemos al Atuey político, al Atuey amigo, pero como padre. ¿Él era tan estricto como padre como lo era de rígido en la política, de duro? Sí, mire, mi papá fue un excelente padre. Era estricto en cuanto a la conducta, así como lo conoció todo el mundo, pero sobre todo tiene una capacidad de amor extraordinaria y una demostración de su vocación y su ocupación como padre la siguiente. Nosotros somos 10 hermanos. Somos 10 hermanos de diferentes madres. Y no ha habido ni un solo inconveniente porque él se ocupó de que todos entendiéramos, y así lo entendemos, somos hermanos, punto. No hay diferenciaciones entre unos y otros. Eso yo lo pude notar en aquellos encuentros navideños. Exactamente. Lo veía a casi todos, iba saludándolo. Eso no se disimula, ¿eh? No. Para bien o para mal, no se disimula. Él, medio de broma, medio de realidad, en una oportunidad decía, decía él, tal vez como esposo yo no he sido el mejor, ahora como padre sí. Bueno, un acto de sinceridad. Y efectivamente, nosotros, eso lo reconocemos. Y desde la óptica de los hermanos, probablemente sea uno de los legados que más valoramos. Claro. Porque es un equipo de pelota, somos 10. Sí. Y te digo, con todo el amor fraternal que pueda haber, sin ningún tipo de distinción. Pero tú saliste más tranquilo que él. Te veo casado hace mucho tiempo. Sí, muy así bien, es. Así es, porque también es una combinación de padre y madre. De padre y madre. Ahora, ambos, mi padre y mi madre, son personas que han demostrado una firme compromiso y creencia en el Instituto del Matrimonio. Porque en un caso fueron 3 veces y en otro caso también fueron 3 veces. Sí. Entonces, ante ese ejemplo, nosotros hemos entendido el mensaje. Sí. Ha sido difícil, Luis Miguel, porque ya bastante difícil es cuando una persona es hija le pasa a una de mis hijas, ¿no? Claro. La hija de y todo. La hija de. Bueno, pero ella lo lleva fácil porque es solo la mamá, ¿no? Pero ¿cómo tú, qué tan difícil fue para ti crear el nombre propio, Luis Miguel de Camps García, con esta presión ya no solo de una alta personalidad de la política, sino lo que representa Cecilia García para el arte popular dominicano? Gracias. Bueno, mira, te confieso que obviamente fue después de cierta edad que yo entendí que estar en medio de esas dos figuras públicas no era lo normal, porque si hubiese sido uno de los dos solamente lo hubiese podido entender muy temprano. Fue después de ya alguna edad que me di cuenta de que eso no era lo normal. Por lo tanto, eso no fue nada negativo, al contrario. Claro. Y segundo, afortunadamente en ambos casos, pues a mucha honra. Cuando la identificación hace referencia a esos orígenes, pues yo me siento bien, gracias a Dios. Y además, lo del nombre propio al final también se precede de ello, de los antecedentes. Y son con las acciones y con los resultados que al final se va construyendo. En eso no debe haber, me parece a mí, desesperación. Y como te digo, si fuera por algo negativo, pues estuviera preocupado, pero afortunadamente ha sido por algo positivo, tanto en un lado como en el otro. Pero también ahí te hago el reconocimiento de hacer su propio camino, en el sentido, yo estaba revisando y digo, no, pero espérate, cuando una persona se forma en Harvard y se forma en Georgetown University, son palabras mayores en derecho, en política, en lo que usted quiera. Luego, también tuviste que tomar otra decisión, porque tienes un bufete de abogados de mucho prestigio, sobre todo en asuntos internacionales, de empresas. Y me imagino que eso está paralizado en términos personales, que tú dejaste que el negocio, pero también tuviste que, y vale la pena tú abandonar, óyeme, esa carrera artística asegurada, pero además una carrera como abogado corporativo, bueno, mira, también te digo, muy exitosa. Pablo, oye lo que sucede, porque hay partes a propósito de los antecedentes que no son conocidos. Del lado materno, mi abuelo, el padre de mi mamá, fue de los primeros complotados contra Trujillo en la década de los 30, es decir, a principios de la era.
¿cómo se llama esto? La parte más represiva. La parte más represiva, cuestionado e interrogado por Trujillo mismo, como lo hacía al principio él. Entonces, desde ese lado también hay una historia de preocupación social y política, que si bien no se desarrolló en términos de partidos políticos, sí hubo mucho. Del lado paterno, además de mi padre, su padre también, mi abuelo, fue fundador del PRD, fue diputado constitucionalista y constituyente, y encabezó la alegación en la revolución de los diputados en revolución, en armas. Entonces, es una tradición también familiar de preocupación por lo político y por lo social. Entonces, ¿por qué voy ahí? Porque depende de lo que sea el propósito que cada quien se dé a su vida. Y por concepto, por formación y por decisión, pues el propósito que le hemos impregnado a la nuestra es el de servicio desde lo público. Y no solamente desde lo público del sector gubernamental, porque en nuestra opinión la acción política es una acción de servicio público. O al menos así debe ser y así la ejercemos. Entonces no fue tan difícil. Claro, yo estoy en licencia, en la parte de mis, el desarrollo de mi carrera profesional como abogado, porque siempre lo estuve desarrollando de manera paralela. Mientras estuve desarrollando la firma de abogados, estuve accionando políticamente también. En el 2010, por ejemplo, sabiendo de que no era viable una victoria electoral, decidí candidatearme a diputado. Y, para sorpresa de muchos, obtuve bastante apoyo, independientemente de que el mal llamado voto preferencial impide la preferencialidad real. Bueno. Pero consciente de todo eso, tomé la decisión y fui avanzando. Entonces, llegó el momento, en esta oportunidad, de asumir un compromiso también de servicio desde lo público. Claro. Y, pues obviamente, después de tener más de 20 años trabajando política, cuando llega la oportunidad de demostrar una serie de criterios y una serie de capacidades, pues simplemente hay que hacerlo. En eso también los mayores debemos ser comprensivos. Hay una generación, que es la tuya, y mayores o un poco más jóvenes, que uno los ve como los muchachos, el hijo de doña Zaida, la hija de Hipólito. Sí, pero cuidado, que son señores de 30 altos, 40 y pico y hasta 50. Lo que pasa es que los mayores nos cuesta un poco hacerle a ustedes ese crossover. Pero a ti te pasa lo contrario también, porque tú te autocalificas a veces, o te autocalificaste de hace muchos años, como de los mayores, no necesariamente perteneciendo a ese rango etario. Entonces te guillaste, como se dice. No, que yo soy muchísimo mayor que todos ustedes. Lo que pasa es que a mí, por mi forma de ser, pienso yo, la gente nunca me asigna mi verdadera... Para que tú veas tu capacidad de liderazgo, sí. A propósito de tu forma de ser, sí, y de tus canas, fíjate que yo soy un seguidor tuyo. Sí. Esas son palabras mayores. Claro. Pero además tú sabes que ya que estamos en esta parte, hay algo que yo le agradezco. Cuando yo era joven, muy joven, cantaba y hacía conciertos en el Cine Baganiona, que la jefa de eso era la tía Gisela. Claro, mi tía Gisela. Claro, o sea, cuando yo hacía unos conciertos que eran muy concurridos porque concurría la policía y siempre me perseguía, y tu abuela, que me quería mucho, tu tía, mi tía abuela, tía abuela, que me quería mucho, siempre decía, ¿por qué ese muchacho, él canta tan bonito? Y siempre anda cantando esas canciones y la policía detrás de él. Pero mira, tan bonito que cantan. Mira, en esa época iba doña Olga Azar y el maestro Cestero a dar clases. Yo tomé clases con Olga Cestero, y decía, pero mira, ahí hay clases. Claro, tienes la oportunidad de desarrollarte por esa vía también. Nunca olvido que Cecilia García, en la cúspide de su carrera, fue una noche y presenció mi presentación en el... Entonces eso, imagínate, un muchachito de Baní de 14, 15 años, lo que fue para él eso, y luego fuimos al bosque, y yo siempre... Claro, el bosque, yo he escuchado esos cuentos. Porque es muy bueno ahora que ya uno, ¿verdad? El tiempo pasado, por esa gente que en la cúspide de su carrera política o artística le echó la mano a uno. Eso yo siempre que la veo se lo recuerdo. No, pero muchísimas gracias, que por cierto, en estos días tiene también una presentación, valga la cuña, en 360, el 27.
o el 19. Bueno, ahora en estos días en abril. Sí. Así Pero que bueno, te espero la por verdad allá. es que si este joven ministro y yo seguimos hablando con las honduras de la amistad y eso que no hemos tocado ni si nos metemos a hablar de los Castillo, McKinney, Ortiz, bueno, se va a quedar demasiadas cosas importantes. Y él es, además de ministro, o por ser ministro, el presidente del Consejo de la Seguridad Social. Hay temas urgentes, está esto del Código Laboral y de lo realizado en el Ministerio. Ya han pasado 3 años, 8 meses. Comencemos hablando de qué tú te sientes más orgulloso de lo logrado. ¿Qué ha cambiado en la gestión de Luis Miguel en estos 3 años, 7 meses? Bueno, gracias nuevamente por la oportunidad, Pablo, y también de abordar esos temas. Mira, lo primero es que históricamente el Ministerio de Trabajo se ha entendido como un espacio casi de manera exclusiva para hacer cálculo de prestaciones laborales y de vez en cuando las revisiones de salario. Nosotros hemos querido romper con esa visión limitada porque la realidad es que el ministerio que nos ha tocado presidir pues es transversal en la vida de la ciudadanía. Desde el ciclo de formación de la persona para que se convierta en un ente productivo en sociedad, tiene el Ministerio de Trabajo que ver. ¿Por qué? Porque la visión prospectiva de las necesidades del mercado laboral en cuanto a las capacidades de las personas deben de identificarse para servir de pivote ante el régimen de establecimiento de currículum del país, establecer las características y reducir la brecha de competencias que existe en el mundo. Y la República Dominicana no es la excepción. Pero también tiene que ver al final de la vida, digamos, productiva del ciudadano, cuando entra en estado ya de jubilación y de pensión, y todo el ciclo de vida de una persona en sociedad, el Ministerio de Trabajo es parte acompañante de esa vida de ese dominicano. Y ante ese abordaje hemos trabajado no para que se entienda como Ministerio de Trabajo, sino como Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social. En esa dirección, pues hemos asumido las responsabilidades. Por ejemplo, en materia de empleo, tenemos que recordar que cuando esta gestión inició, estábamos en plena pandemia, sin medicinas y sin vacunas, porque no existían. Habían más de 400.000 personas que habían estado en suspensión de trabajo por razones obvias o que el trabajo lo habían perdido. Entonces, la aplicación, continuación y extensión del programa FASE fue una de las primeras experiencias en ese espacio. Pero los empleos perdidos y suspendidos en pandemia se lograron recuperar en 13 meses, en 14 meses. Entre septiembre y octubre del 2021 ya se habían recuperado. Eso dice mucho porque todavía estábamos con mascarillas hasta finales del 21. Exacto. Hasta este momento hemos realizado 394 ferias y jornadas de empleo en todo el país, identificando cerca de 50.000 vacantes y logrando interconectar al buscador de empleo, es decir, el dominicano que busca un nuevo trabajo y el que busca llenar la vacante, la empresa, para que se conecten. Y eso ha producido unas grandes mejoras, incluyendo elementos como, por ejemplo, el programa de empleabilidad juvenil, en donde el ministerio le facilita el salario a esos nuevos jóvenes trabajadores de primer empleo durante 3 o 6 meses para que el aprendizaje no sea un costo para la empresa, sino para la inserción. ¿Desde cuándo se está haciendo eso? Perdón, la interrupción. Claro, nosotros en el 21 creamos el proyecto República Dominicana de Trabajo. ¿Pero por qué eso no se ha difundido? Porque tú no me has invitado. No, yo te digo, pero tú has ido a otros medios, yo no tengo que invitarte. No, te digo porque una de las críticas que uno ha hecho a todos los gobiernos y a los gobiernos en el área del trabajo es que yo no te empleo porque no tienes experiencia. Y no tienes experiencia porque no te empleo. Porque no te emplean. Entonces, ustedes están rompiendo. Ese círculo lo rompemos, precisamente lo rompemos, sin tener que hacer una ley nueva ni pensar en una exención fiscal ni nada de eso. Simplemente lo rompemos con lo que es la política activa de empleo del programa Empleo Juvenil y de empleabilidad juvenil, en donde le pagamos ese salario a ese trabajador nuevo de primer empleo por 3 o 6 meses, y la experiencia ha sido que más del 87% de esas personas se mantienen empleados, generalmente en esas mismas empresas, y se rompe ese ciclo. Ahora, en este año,
Ese programa se fortalece porque logramos el año pasado que se aprobara en el Congreso un fortalecimiento con el BID de $30 millones para poder insertar más. Entonces, en el área de empleo se ha logrado eso. También se ha logrado la conexión de la cadena de valor que significa el sector público o que debe significar el sector público, porque esas ferias y jornadas de empleo también las estamos haciendo, hemos integrado el Infotep, para que cuando vaya una persona y se entreviste con las diferentes empresas que participan de la feria y tal vez le falte alguna que otra competencia, sin tener que salir de ese mismo ciclo, se inscriba en los cursos que el Infotep ofrece para que le asegure la oferta o le aumente la propensión de la oferta de trabajo de esa empresa. O sea, ustedes pueden conectar, por ejemplo, en la zona franca. Yo quiero poner zona franca, hay un inversionista en zona franca de Baní, pero un trabajador de Baní no conoce, por ejemplo, hacer cigarrillos. Por razones lógicas, en Baní nunca se ha trabajado eso es más de Tamboril, ¿verdad? Y de la zona. Pero resulta que ahí apareció Infotep, dice, no, claro, pero nosotros te capacitamos a los banileos para que ahí trabajen en la zona franca de Matanzas, Baní, trabajen banileos. Como ha sucedido, por ejemplo, en Jaina, con el programa fortalecido de logística, como está sucediendo en el este, con el programa fortalecido de capacidades en el sector turístico, así como también en Miches, como en Barahona, etcétera. Eso es justamente la prospección, donde las empresas nos informan cuál es la necesidad de los empleos en los próximos meses y años y nosotros poder buscarle el reclutamiento. Entonces, todo eso junto con la capacitación, y también es por eso que el Ministerio de Trabajo es parte del Gabinete de Educación, en donde también el Ministerio de Educación y de Educación Superior son obviamente parte, entonces nosotros les reportamos, no, mire, debemos de fortalecer en el currículum estas capacidades para que en X tiempo se tenga eso. O sea que el Ministerio ha trabajado también en algo muy necesario, que es coordinar las necesidades del sector empleador con la oferta académica y la formación de los estudiantes técnicos u universitarios. Así es. Fortaleciendo incluso hace 3 meses o 4, logramos emitir la resolución de facilitación de prácticas profesionales formativas, en donde una persona que está haciendo unos cursos de lo que sea prácticamente, y dentro del curso se establece unas prácticas profesionales, pueda hacerlo en un lugar de trabajo sin que se considere una relación laboral, que es una de las reservas que históricamente muchas empresas han tenido por temor a las contingencias laborales que esto pudiera despertar. Que eso nos lleva al tema de la cesantía. Pero hay muchas cosas más, espérate, Pablo, para seguirte desarrollando. Decía, empleo, trabajo y seguridad social. Sí. En materia de empleo hemos hecho algunas de esas cosas que te he dicho y logrado la mayor cantidad de inserción. Hoy los empleos que se habían suspendido y perdido se han recuperado pre-pandemia. Y además hemos mejorado la calidad de ese empleo. Pablo, hemos logrado completar 2 grandes rondas de revisiones salariales, en todos los casos por encima de la inflación acumulada, para lograr que el aumento del salario real de los trabajadores sea una concreción. Pero ¿y ha sido superior el aumento del salario del aumento del costo? Así es. ¿Sí? Y te voy a decir los detalles. Y te voy a decir todos los detalles. De hecho, la segunda ronda, porque son 24 aumentos salariales, la gente reconoce básicamente los del no sectorizado, que son los más amplios, pero la última ronda incluso nosotros la adelantamos a lo que era el plazo que se establece en principio, precisamente por los efectos inflacionarios extraordinarios e importados por el resultado de la guerra europea. Entonces, cuando usted suma los aumentos promedios, por ejemplo, en el no sectorizado, que es el más amplio, se ha aumentado en más de un 44% nominalmente. Cuando usted le resta a eso la inflación acumulada en ese mismo periodo de tiempo, el aumento real es de 15%. Es decir, un 15% por encima de la inflación acumulada con todas estas rondas. Eso en el no sectorizado. Pero si metemos, por ejemplo, sectorizados, en algunos casos ha sido superiores a ese número. Entonces, y eso lo hemos logrado junto con la participación del sector empleador, obviamente, y con la participación del sector laboral. Tú no has visto, el país no ha visto, una tiradera de silla, una salida intempestiva de algunos de los miembros de los actores tripartitos. ¿Por qué? Porque nos hemos ocupado de construir confianza
entre los actores, obviamente avalado por la confianza que brinda el presidente de la República. Pero eso no ha permitido todavía modificar el Código Laboral, ni ha llegado a acuerdo con la cesantía. Entramos a ese detalle. Nosotros hemos estado desarrollando durante ya más de 20 meses los diálogos para la modernización de nuestro código. Lo primero que hay que reconocer es que el Código Dominicano de Trabajo es una excelente pieza legislativa, pero obviamente después de más de 3 décadas hay cosas que tienen que ajustarse, muchas de las cuales se han abordado. Por ejemplo, hasta este momento, de las propuestas expresadas tanto por el sector gobierno como por el sector laboral como por el sector de los empleadores, se ha logrado concretar y consensuar más del 93% de las propuestas. Y esto, por respeto al proceso, yo me he limitado a no entrar en todos los detalles porque el proceso todavía no se ha cerrado. Está en su fase final, entendemos nosotros, pero no se ha cerrado. Y cuando digo consensuado, me refiero a que se encuentran firmados los consensos por los 3 actores del tripartismo. ¿Cuáles han sido los elementos que nos han guiado en esa construcción? Bueno, primero, es necesario reducir la sobrejudicialización de las relaciones laborales. Es necesario eliminar el riesgo de que sin justificación válida pueda una persona aparecerse con unos camiones y desvalijar necesariamente de primera impresión, porque no solamente pierde la empresa, sino que los demás trabajadores que están en esa empresa también pierden y se ponen en riesgo más empleos. Y no olvidemos la seguridad jurídica, tan importante. Comenzando por ahí, efectivamente, hacia adentro y hacia afuera. Claro. Ahí, en ese elemento, ha habido una gran cantidad de propuestas procedimentales, todas las cuales hemos logrado consensuarlas. Y hemos logrado también, entre ellas, estamos seguros que vamos con esos consensos, reducir el mercado secundario que se ha desarrollado de la compra de casos. Wow. Hablando claramente, en donde no le conviene, obviamente, a la empresa, pero tampoco le conviene al trabajador. Con las mejoras procesales, eso debe mejorar. Otro elemento que hemos también consensuado es el elemento del fortalecimiento de las capacidades regulatorias y sancionatorias del Ministerio. ¿Por qué? Para ponerlo en ejemplo. Con razón, las personas se preguntan, bueno, pero esta empresa X, que es informal y que los trabajadores en ella tal vez no son ni siquiera dominicanos, compiten de manera injusta con los que sí están formalizados. ¿Y por qué no se hacen las cosas desde el punto de vista laboral? Se hacen. El problema es que cuando el incumplimiento es más barato que el cumplimiento, se fomenta el incumplimiento. Y el Código de Trabajo actual tiene como tope apenas 12 salarios mínimos, el incumplimiento más grave. Sí, pero aún así, no hay personas que hayan sido condenadas por violar la ley, el Código Laboral. Hay muchas personas que han sido sancionadas, claro que sí. Y te explico cómo es que funciona. El Ministerio de Trabajo levanta la infracción y la entrega al Ministerio Público, que es quien, según nuestro código, tiene la obligación de dar ese seguimiento. Entonces, si la entrega al Ministerio Público y la multa es de X cantidad y la pagan, ahí terminó el palé. Por eso es que la reforma y modernización también tiene que fortalecer esas... Está bien, pero ese problema es un problema viejo, al punto de que el país corre el peligro de que su proletariado es en gran medida extranjero e indocumentado. Y esas son palabras mayores. Precisamente. Entonces, al mismo tiempo, como eso es, como lo planteas, hay unas mafias cívico-militares empresariales que van haitianizando cada vez más, y digo haitianizando pensando en lo ilegal, porque correcto, ojalá que en algún momento aquí legalicemos a toda esa mano de obra que la economía dominicana necesita, porque hay una mano de obra que se necesita. Pero también se han aumentado coberturas de salud en seguridad social, en donde los análisis BRCA1 y BRCA2 de propensión de cáncer de mama que no estaban cubiertos, están cubiertos desde hace ya más de 2 años.